Bien, ahora vamos a hablar ahora de la hemorragia digestiva alta, ¿no? Recuerden la diferencia entre alta y baja lo da este punto o reparo hematómico, que es el ángulo de Treis o ligamento suspensorio del duodeno, ¿no? Cuando está proximal es alto y cuando está distal, bajo. ¿Cómo se manifiesta la hemorragia digestiva alta? Con hematemesis, que es el vómito con sangrado, rojo rutilante cuando está activo, o porracio cuando está inactivo, ¿no? Y las heces negruzcas debido a la oxidación de la hemoglobina cuando es un volumen más de 60-80 mililitros y permanece por más de 8 horas en el tubo digestivo. Entonces esa oxidación da ese aspecto negruzco, pegajoso, de mal olor a las deposiciones que se conocen con el nombre de melena, que viene a ser un dato también clínico de sangrado digestivo alto. De lejos, cuando te pregunten la causa más frecuente de sangrado alto, úlcera péptica, ¿no? La duodenal más frecuente que la úlcera gástrica. La úlcera péptica es la causa más frecuente, de lejos, 50-60%. Erosiones gastrodenales por los AINES, ¿ya? Gastrolesivos, esofagitis en el paciente con reflujo, puede hacer también sangrado, y el que causa más mortalidad. El que causa más mortalidad, llega a la mortalidad al 20%, son las varices gastroesofágicas, que se producen por hipertensión portal, cuya causa más frecuente en el adulto es cirrosis. La causa más frecuente es cirrosis, ¿no es cierto? Muy bien. Y tenemos la del vomitador, paciente que vomita de forma severa, hace el síndrome de Mallory-Weiss por una laceración en la unión gastroesofágica. Se lacera la unión gastroesofágica y eso genera el síndrome de Mallory-Weiss. El de mal pronóstico, el cáncer, ¿no? Un cáncer gástrico que sangre, mal pronóstico. Y las malformaciones vasculares más raros, ahí debes acordarte de esta lesión, la lesión de Dieulafoy, que se ubica más frecuente en el estómago. ¿Por qué? Porque es una malformación de la arteria gástrica izquierda más frecuentemente. Por eso se ubica en la curvatura menor, en la parte alta de la curvatura menor. Ahí se ubica esta lesión llamada de Dieulafoy, que es una malformación de la arteria gástrica izquierda, más frecuentemente. Muy bien. Hecho el diagnóstico de sangrado digestivo, evaluando obviamente la hemodinamia del paciente, hay que ver si está estable o inestable, evaluamos el pronóstico, ¿no? Recuerden que para evaluar la estabilidad, rápidamente ves presión arterial y frecuencia, ¿no? Para ver si está estable o inestable, ¿ya? Y si está inestable, si te dicen que el paciente está inestable, o sea, está hipotenso, está taquicárdico, ¿qué quiere decir? Que ha perdido más del 30% de su volemia. Por lo tanto, un paciente con sangrado digestivo alto inestable, lo primero es estabilizar la volemia, estabilizar la hemodinamia. Eso es lo primero, ¿ya? Con lo cual le colocamos 2 vías endovenosas periféricas, suplemento de oxígeno y rápidamente su cristaloide, ¿no? Cloruro de sodio del 0.9%, 1 o 2 litros a chorro, ¿no es cierto? 1 o 2 litros a chorro, o 10 a 20 mililitros por kilo de peso. O sea, hay que pasar adecuado volumen para estabilizar hemodinámicamente al paciente. Y el fluido de elección es el cloruro de sodio, es el cristaloide de elección. ¿Cuándo transfundimos? Cuando la hemoglobina es menos de 9. Cuando la hemoglobina es menos de 9, hay que transfundir paquete globular, ¿correcto? Paquete globular. Pero en pacientes de alto riesgo se transfunde cuando la hemoglobina es menos de 9. ¿Y qué es paciente de alto riesgo? Paciente con cardiopatía isquémica, paciente con falla cardíaca, paciente con ACV activo, ¿correcto? Si un paciente tiene una angina inestable, una falla cardíaca descompensada, un ACV, entonces hay que transfundir cuando la hemoglobina es menos de 9, ¿ya? Y esos pacientes son de alto riesgo. En cambio, si es de bajo riesgo, como es la mayoría, menos de 7. ¿Cuándo transfundes plaquetas? Cuando son menos de 50.000 o el paciente está tomando aspirina. Si está tomando aspirina o las plaquetas son menos de 50.000, hay que transfundir plaquetas. Y cuando se altera el perfil de coagulación, recuerden plasma fresco congelado, pues, ¿no? Que contiene factores de coagulación. Entonces, lo primero es la resucitación hemodinámica. Eso es lo primero, si es que el paciente está inestable. Luego evaluamos ya, obviamente, el pronóstico, ¿no? Y el pronóstico preendoscópico lo evaluamos con este score, el score de Blackford, es decir, al ingreso del paciente. Evaluamos urea, hemoglobina, marcadores clínicos como presión arterial, frecuencia cardíaca, se ingresó con melena, síncope o tiene comorbilidad hepática o cardíaca. Le doy un puntaje y de acuerdo a eso evalúo el pronóstico al ingreso del paciente. Si en el score de Blackford sale un puntaje menor o igual a 1,
ese paciente es de bajo riesgo. Por lo tanto, hay que diferir. Alta precoz. Visitarlo por consultorio externo, es decir, no necesita hospitalizarlo o hacerle endoscopía de forma inmediata. Pero si el score de Blackford no sale mayor o igual a 2, ese paciente sí es de alto riesgo. A este paciente sí hay que hospitalizar, porque hay que hacerle endoscopía dentro de las 24 horas siguientes, para ver la etiología y el pronóstico, ¿correcto? Entonces, este score nos dice al ingreso cómo debemos manejar al paciente, ¿no? Si de forma inmediata o de forma diferida, de acuerdo al puntaje. Luego viene el score endoscópico. ¿Cuál es el score endoscópico para úlcera? El score de Forres, ¿ya? Que te pueden preguntar, ¿no? ¿Por qué? Porque hay 3 niveles. El 1, sangrado activo; 2, reciente; 3, inactivo. Entonces te dicen, por ejemplo, 1. El 1A, ¿no? A chorro. Miren cómo está sangrando a chorro el paciente. Sangrado a chorro en jet, 1A. 1B en capa, ¿no? En capa, en sábana. Recuerden que el 1 es sangrado activo. 1A chorro, 1B en capa. El 2 es sangrado reciente. Y el 2A es vaso visible. Vaso visible. Y estos 3 son de alto riesgo. 1A, 1B, 2A, que es vaso visible el 2A, alto riesgo, ¿correcto? Alto riesgo de resangrado y mortalidad. Luego tienes el 2B, que es el coágulo adherido, riesgo intermedio, coágulo adherido. Los de bajo riesgo son el 2C, que es hematina, úlcera de base sucia, o el 3, que ya es sangrado inactivo, porque ves fibrina. El 2C y el 3 es de bajo riesgo. El 2C y el 3 es de bajo riesgo. Entonces, de esa manera evaluamos con el score de Forres, ¿no? El riesgo también de la úlcera péptica, el pronóstico, ¿correcto? ¿Y cómo evalúas el pronóstico posendoscópico? Con el score de Rocal, posendoscopía, ¿no? Tiene 3 variables clínicas y 2 endoscópicas. En total son 5 parámetros. Por ejemplo, uno le da, a mayor edad, mal pronóstico en el paciente, ¿no? Un abuelito que sangra, mal pronóstico. Si entra en shock, el estado hemodinámico. No es lo mismo un paciente que entra estable y otro inestable. O las comorbilidades que tiene, falla renal, falla cardíaca, falla hepática, etc. Y las variables endoscópicas, la etiología del sangrado. No es lo mismo un Mallory Weiss que un cáncer gástrico que de sangre, ¿no? Obviamente el cáncer tiene mal pronóstico. El Mallory Weiss se autolimita. Y quinto, los estigmas de sangrado reciente. No es lo mismo un 2A, que es vaso visible, a un 2C, que es hematina. Entonces, el 2A es alto riesgo, 2C bajo riesgo, ¿ya? Entonces, estigmas de sangrado reciente. Muy bien. Entonces, si el score de Rocal nos sale menor o igual a 2 puntos, bajo riesgo. Este paciente hay que darle de alta precoz. Mayor o igual a 3 puntos, alto riesgo. Este paciente queda hospitalizado para monitorizarlo, porque el riesgo de resangrado es alto, ¿ya? Mayor o igual a 3 puntos, alto riesgo, se queda hospitalizado el paciente. Entonces este nos evalúa posendoscopía el pronóstico del paciente. Muy bien. Y como habíamos dicho entonces, el manejo inicial, acuérdate, para cualquier tipo de sangrado, ¿no, chicos? Para cualquier tipo, hemoptisis, hematuria, hemorragia digestiva, etc. Lo primero es ver si el paciente está estable o inestable. Y te dicen inestable, esto aplica para cualquiera, hemorragia obstétrica, digestiva, pulmonar, etc. Si está inestable, lo primero es resucitarlo. Una vez que esté estable, el paciente le hace endoscopía dentro de las 24 horas, una vez que esté estable. Y de acuerdo a la etiología ya damos un tratamiento específico, de acuerdo a la etiología, ¿no? Para detener el sangrado. Entonces, en la úlcera péptica, cuando es de alto riesgo, 1, 2A, hay que darle este tratamiento, omeprazol por vía endovenosa, 80 miligramos en bolo y 8 miligramos por hora en infusión continua. Así se da el omeprazol, 80 miligramos en bolo y 8 miligramos por hora. Más tratamiento endoscópico, 2 técnicas. Hay tratamiento coagulativo térmico, mecánico, farmacológico, a través de la endoscopía. Térmico, mecánico, farmacológico. Siempre se combina 2 técnicas. Térmico con fármaco, mecánico con fármaco. Entonces, ¿a quién le damos omeprazol endovenoso y tratamiento endoscópico? Al de alto riesgo. Al 1A, al 1B, al 2A. Y en el caso del 2B, que es coágulo adherido,
¿Cuándo damos este tratamiento? Cuando al sacar el coágulo el paciente tiene hemorragia. Si al sacar el coágulo el paciente tiene hemorragia, lo tratamos como si fuera de alto riesgo. Entonces le das omeprazol endovenoso y tratamiento endoscópico. ¿Y qué vas a hacer con el 2C, el 3 o el 2B, que al retirar el coágulo no sangra? Estos doctores tienen manejo ambulatorio. No amerita tratamiento endoscópico ni antiácido endovenoso. Les damos antiácido por vía oral. No amerita tratamiento endoscópico ni omeprazol endovenoso, porque son de bajo riesgo. Al 2C, al 3 y al 2B, que al retirar el coágulo no sangra. Bajo riesgo. No amerita tratamiento. ¿Correcto? Ya está. Con eso, entonces tratamos o contenemos el sangrado en el caso de la úlcera péptica, ¿no? De manera específica. En el caso de las varices, acuérdense las varices gastroesofágicas que se forman por hipertensión portal en el paciente cirrótico, el tratamiento inicial para contener el sangrado es el uso de fármacos. Octiotride, el análogo de somatostatina, que baja el flujo sanguíneo esplácnico, baja el flujo a nivel de la vena porta. Entonces eso contiene el sangrado. Damos también 50 microgramos en bolo endovenoso y luego en infusión continua, ¿ya? Octiotride, muy bien. Pero el manejo más importante, chicos, en la hemorragia varicosa es el tratamiento endoscópico. Y la técnica de elección es la ligadura con bandas elásticas. Esa es la técnica de elección. Ligadura con bandas elásticas. Y ese es el tratamiento más importante para contener el sangrado de una hemorragia varicosa. ¿Correcto? Varicosa. Cuando te dicen que no se puede hacer endoscopía porque técnicamente es difícil, porque la hemorragia es masiva, o no responde al tratamiento endoscópico, o sea, si no le puedes hacer endoscopía o no responde al tratamiento endoscópico, ahí viene la colocación de esta sonda que se conoce con el nombre de Sengstaken-Blackmore. ¿Y para qué sirve esta sonda? Para comprimir las varices y hacer un manejo hemostático mecánico. Tiene dos balones, un balón se insufla en el esófago y el otro en el estómago, ¿ya? Y tiene 3 vías, ¿correcto? Una sonda de 3 vías y 2 balones. ¿Para qué sirve? Para comprimir las varices gastroesofágicas. Esto sirve para contener el sangrado cuando no podemos hacer endoscopía o cuando no responde al tratamiento endoscópico. Pero es un manejo transitorio, ya que le dejo al paciente con la sonda por 24 horas, ¿correcto? No es un manejo definitivo, es transitorio, solo por 24 horas. Hay otra sonda también que es de 4 vías y 2 balones, esa es la diferencia. Sengstaken-Blackmore es 3 vías y 2 balones. Esta sonda llamada tubo de Minnesota es de 4 vías y 2 balones. También sirve para comprimir las varices, ¿correcto? Pero es un manejo transitorio, porque luego ya el paciente tiene que ir a manejo definitivo. ¿Y cuál es el manejo definitivo? Colocación de TIPS, que es el tratamiento endovascular, o cirugía, las derivaciones, ¿no? Portocava, mesocava, espleno renal, etc. Tratamiento definitivo. Y acá, bien importante en la hemorragia por varices, acuérdense el tratamiento preventivo, el uso de beta bloqueadores o la ligadura endoscópica. Ese tratamiento preventivo es muy importante en la hemorragia varicosa, porque hemos dicho que la hemorragia varicosa es la principal causa de muerte por sangrado digestivo, ¿no? Sobre todo en el paciente cirrótico. La mortalidad llega al 20%. Entonces, ¿cómo hacemos la prevención de hemorragia varicosa? Prevención primaria, prevención secundaria. Primaria, cuando todavía no ha sangrado. Medimos las varices. Menos de 5 milímetros, varices pequeñas, utilizamos fármacos para prevenir, que bajan el flujo portal. Beta bloqueadores no cardioselectivos como labetalol, carvedilol, propranolol, nadolol se pueden emplear, o nitratos también, nitratos que bajan el flujo sanguíneo esplácnico. Pero si ya las varices son grandes, más de 5 milímetros, ahí hay que hacer ligadura endoscópica, más fármaco, beta bloqueadores.
Y cuando ya sangró y quiero evitar un nuevo episodio, ni bien aparecen las varices, ya hay que dar tratamiento endoscópico. En la prevención secundaria ya no evalúo el tamaño de frente, ni bien aparece varices, hay que ligarlas. Y manejo con beta bloqueadores. Por eso hay que hacer seguimiento, ¿no? Seguimiento. Si el paciente cirrótico está descompensado, hay que hacer seguimiento endoscópico cada 6 meses. Cuando está compensado puede ser cada año, ¿no? Para ver en qué momento aparecen las varices, y si aparecen hay que ligarlas. Cuando ya es una prevención secundaria, cuando ya el paciente sangró y quieres evitar un nuevo episodio. Pero si es una prevención primaria, evalúas el tamaño de las varices, ¿ya? Evalúas el tamaño de las varices.